Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rod and John, bienvenidos al segundo episodio de Gratis, la segunda peli, el segundo capítulo que os traemos sin que vosotros lo hayáis pedido. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Como esto salga bien, vamos a dejar de pedir ya películas. No, es broma, es broma. Rompemos el formato, Tiene que ser comunitario. Pero las circunstancias son las que son, así que... A ver, hemos elegido dos pelis chulas, no se puede quejar. Sí, yo creo que quejas no pueden haber. Hoy nos toca hablar de Spurlos, Desaparecida, la peli de 1988, dirigida por... George Sluizer. Bueno, exacto. No soy holandés, así que perdón de antemano. Perdón de antemano. Es una película que es poco conocida, por lo general, pero para los tremendos fricazos como nosotros, es la película... The Vanishing, se llama el título en inglés, que Kubrick dijo en su momento que era su película favorita, ¿no? Sí, eso está por ahí, por los lares, que se dice que Kubrick dijo que era su película favorita. Hay cosas kubrickianas, no tantas, no es una cosa que digas, no es una peli muy kubrickiana como puede haber otras. Pero sí, o sea, en cuanto a cómo se construye el thriller o cómo se construye de manera un poco circular toda la narración y un poco la historia de la película, que parece ir vagando hacia una nada y termina cerrándose entera alrededor de 2 o 3 personajes, pues sí que tiene bastante y tiene mucho sentido. Fue famosa en su época, además de que le gustara a Kubrick, porque luego pasó lo que pasaba siempre, que Hollywood llegó y dijo que a ellos lo de leer subtítulos, como que no, entonces que hicieran un remake. Y hubo un remake con Jeff Bridges, si no recuerdo mal, y no sé los demás actores, pero bueno, Jeff Bridges creo que hacía del malo McMalleth de esta película. Así que eso, yo no he visto la de Jeff Bridges. No has visto no quiero enturbiar mi mente. He visto 3 o 4 veces esta película, pero la de Bridges no la he visto. Yo tampoco la conozco en absoluto, y esta también la he visto ya, esa es la tercera vez creo que la veo. Y... es de esta... yo llegué a esta película por lo de Kubrick. Dije, pues no puede ser mala. Pero es de estas pelis que es... no sé, me da la sensación de... el cine es enorme, quiero decir. Hay tantas películas por descubrir. Tantas. Sí. Que para mí esto es una muestra perfecta de un tipo que... yo no lo conozco en absoluto. Es literalmente One Hit Wonder, Tiene toda la pinta. Tiene 23 pelis, pero... ese tipo de director de One Hit Wonder tendrá alguna cosa que es un poco conocidilla o que puede ser más chula o menos chula, pero el One Hit Wonder no. O sea, The Vanishing, o tiene alguna que otra película, pero... tiene una peli con River Phoenix, Dark Blood, que sí, pero bueno, pero... poca cosa. no es muy conocido, vaya. La película, para quien no sepa nada de ella, es esencialmente la historia de una desaparición. Sale en el principio de la peli, la desaparición. Bueno, ahora entraremos en detalles de la peli. Pero esencialmente son Rex y Saskia. Son una pareja muy enamorada, pero que también se ve algo de que es una relación como un poco extraña. Y, muy reciente, ¿no? Tiene pinta. Sí. Están parece un primer viaje de vacaciones así a lo grande, y paran en una estación de servicio, en una gasolinera, y de repente Saskia no vuelve al coche. Fue a por café y no volvió nunca más. Sí, esta no fue a por tabaco, fue a por café. Y a partir de ahí, pues... fue a por Coca-Cola y cerveza, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí se desarrolla la historia con un gran flashback que digamos que el cuerpo de la película sucede 3 años después. Y esencialmente es eso. Vamos directos al ajo. Recordad que este segundo programa también de Gratis ha sido una elección propia, porque estamos un poco offline por estas fechas en las que estáis viendo esto, y no habrá votación en este vídeo como tal, pero esto se está publicando a día 4 de mayo. Entonces, hoy, 4 de mayo, o si lo veis a posteriori, ya habrá una publicación en la Twitter, para que vosotros elijáis la próxima película, que será para el día, si no me equivoco, 18 de mayo. Entonces volveremos a las andadas. Habéis tenido dos caramelitos y a partir de ahora os toca volver a currar. Os pondremos 4 pelis que no sabemos cuáles serán de momento.
sobre Sí, cierta no se temática. avisarán. En este podcast no se van a decir. Exacto. Se dirán por Twitter, así que atentos por ahí. Estad atento al Twitter para votar por esa peli favorita y nosotros estaremos aquí 2 semanas después para hablar de ella. Hoy, por el momento, os traemos Spurlos. The Vanishing. Desaparecida, como queráis llamarle. La traducción literal del holandés de Spurlos es sin dejar rastro. Más bonita, ¿no? Más bonita. También parece una peli de tarde de Antena 3, como os decía antes a Rafa. Exacto. Pero, pues mejor dejar Spurlos, que es llamativo. Spurlos empieza con un plano de un saltamontes, chiquitito, chiquitito, una especie de paneo, que a mí al inicio me recuerda mucho a Funny Games, porque no puedo parar de conectar todo con Funny Games. Y tiene algo de ese viaje... Un coche en ruta, ¿no? Coche en ruta, ese juego en el coche. La película empieza como una cosa muy bucólica, ¿no? Pero dura poco. Sí, Son hasta que paran. 3 minutos, bueno, y antes. La entrada al túnel ya me parece que... Sí, hasta que paran en el túnel me refería. Exacto. Dura 3 minutos. Eso me parece bastante sorprendente, que en 3 minutos establece un tono y lo corta con una entrada súper tenebrosa a un túnel. Me recuerda un poco en algún sentido a Carretera Perdida, de Lynch, en esa especie de trayectos que se vuelven un poco letárgicos, que parece que es una especie de sueño, pesadilla, que están como separados de la realidad del momento cuando entran al túnel, ¿no? Como que se rompe el ritmo y el tono de la película. No sé si Es tú un poco, tienes esa sensación. yo en cuanto a esa similitud que puedes decir de Carretera Perdida, no lo veo tanto en los trayectos, ¿no? Porque sí que veo un poco extraña y limítrofe con lo que es la propia ensoñación o la, no sé, o casi la monstruosidad, ¿no? En Carretera Perdida, pero sí que lo encuentro, por ejemplo, en los momentos en los que, sobre todo, que me parece uno de los como una de las cosas más características de David Lynch y de las que más miedo pueden llegar a dar, por lo menos a mí, que son esas entradas a la oscuridad. Ocurre en Carretera Perdida, de la que hablaremos dentro de no mucho en Ruido de Fondo, en el tercer volumen de David Lynch, que es la trilogía de Hollywood, Carretera Perdida, Mulholland Drive y Inland Empire. Buah, vaya 3 pelis. Y en Carretera Perdida entra en su propio piso a una especie de lugar limítrofe, ¿no? Que parece que es separar el mundo de la oscuridad, y es una oscuridad plena. Entra ahí el personaje. Sí que tiene un poquito de esos aires, ¿no? Esos aires de entrar a ese túnel y desaparecer en cierta forma, ¿no? Por la avería del propio coche. Y que todo empiece a tensarse mucho porque... Joder, estás en un lugar en el que no hay luz y además es un lugar de trayecto de camiones y trenes de carretera. Y la tensión propia de la relación. Ahí se ve que hay algo que falla un poco. Saskia se pone muy nerviosa porque no quiere que lo deje sola. Y ahí hay algo que para mí está como una especie de mantra a lo largo de la peli desde ese momento, que es que él le promete no dejarla sola. Y eso creo que es importante a lo largo de la peli y porque este tipo lleva después 3 años obsesionado con el trauma sí. Con la desaparición. Surgen estos especie de primeros problemas. A mí creo esa escena me funciona como una especie de metáfora de lo que es la peli esencialmente. No sé decirte el qué, pero sí a lo mejor como una predicción. Yo te diría que es que además augura el futuro de los dos en esa oscuridad encerrados. Con ese tiene mucho sentido, porque es una película que Sluizer trabaja mucho desde ese sentido prácticamente en todas las escenas. Yo lo que más nítido tengo, que me pareció un escándalo, es en la parte final de la película, los últimos 10 minutos, así, en la propia noche de tormenta de la zona de descanso y gasolinera, las cruces que se ven en el fondo, ¿no? Que son las cruces de la propia gasolinera, que son evidentes, ¿no? De un poco lo que puede llegar a ocurrir o lo que va a ocurrir, que me parece que está constantemente trabajando metáforas visuales ya desde el principio, pero sí que este encierro tan repentino y tan inesperado es un poco lo que encapsula la película entera. Sí, tal cual. Vemos esa oscuridad que se viene, esa soledad, ese punto de luz único, el tema de los huevos dorados, que pueden ser tanto las luces de los faros de un coche como puede ser la llama de un mechero. Es bastante iconoclasta. Busca mucho, a partir de la imagen, transmitir la idea de la peli. Y me sorprende que sea que no haya sido un director prolífico en ese aspecto.
Igual es cuestión de explorar, Hmm. pero no, en principio no parece que haya sido un director prolífico. Parece que, pues ya sé, es One Hit Wonder, ¿eh? Hay Tal cual. directores que tienen, que consiguen aunar ciertas ideas y ciertos estilos. Y muy importante aquí me parece también el actor. Ya. El actor que hace de psicópata Hmm. me parece una de las cosas más terribles que puedes ver en pantalla, ¿eh? El reparto, que no lo hemos dicho, lo protagonizan. Hay tres personajes, aunque los dos principales son los hombres porque ella desaparece. El papel de Raymond lo hace Bernard Pierre Donadieu, que es el que comenta John, que es bastante heavy como actúa este tipo. Sale en películas como El Profesional, Mr. Klein, Mm. no sé, El Quimérico Inquilino de Polanski, películas francesas, Tiene una de cara, actor francés. sí, tiene una cara muy particular ese tipo. Luego está Jean Beo Berboetz, que es Rex Hoffman, que es el novio de la chica, que también tiene unas facciones duras. Sí, también un actor de películas holandesas. Y luego Johanna Ter Stege, que es Saskia, la mujer desaparecida, que ella se llevó un premio, de hecho, por esta película. Mejor interpretación en algún festival o algo de ese No me estilo. extraña, ¿eh? Lo hace No muy me bien. extraña. O sea, el papel que tiene y lo que aparece, esa naturalidad, esa inocencia, me parece impresionante. Pues sí, después de ese grito de Rex, no me dejes sola, el tipo vuelve con la gasolina, no se la encuentra en el coche, sale del túnel y ahí está ella, esperando. Hay cierta tensión, pero el director decide cortar y meternos a un personaje nuevo. Y ahí sí que vemos a Raymond. Y la primera presentación del personaje también es muy clave, porque se nos presenta de una forma muy sospechosa. Vemos el yeso falso, vemos una caja en la parte trasera que se hace un plano concreto de esa caja. Que es la misma Y caja de Texas que le regalan luego claro, adelante en la lo película. vemos a posteriori qué significa esa caja. Y, y eso, lo del yeso. También está muy subrayado con la música. Hay momentos que la peli tiene ciertos toques de telefilm, no, en el mejor sentido de la palabra. Como que subrayan mucho con la música, que eso pasa mucho. Los telefilms se graban como se puede y luego se montan de la manera que sean más inteligibles posible. Y esta peli en algunos momentos peca mucho de eso, pero lo hace bastante estilo. Es que al ser una peli un poquito. Una peli con truco, se diría. Peli con truco en el sentido de que todo lo que estás viendo concibes bastante bien cuáles son los roles de uno y otro antes de que ocurra nada. Sí. Por cómo se construye y por lo que es. O sea, no es baladí que la presentación de Raymond sea un tío poniéndose un yeso falso y con cosas muy extrañas en el coche y varias, ¿no? Varias cosas de esas. No es raro, si no, no te lo presentarían así. Simplemente sería una persona, porque este tipo de película es muy normal encontrarla con que esta persona constantemente en la película o en el momento en el que ha ocurrido algo esté dando vueltas en la escena y apareciendo en la pantalla, pero nunca te des cuenta de que está ahí hasta que en la segunda parte de la película aparece ese personaje y empiezan a hacer flashbacks. Y dices, ¡hostia! Estaba al lado. Está en todos lados. ¡Hostia! Es el que ha hablado con ella. Es no sé qué. Pero el juego de que entre desde el principio ya deja bastante claro que la propia desaparición es un desencadenante para poder entender de dónde viene un poco la psicopatía y la locura, o sea, la obsesión de esta persona por lo que hace y lo que quiere hacer. Claro, casi. Porque es un poco la segunda parte, casi la hora y 20 de película desde que él aparece. Él es el protagonista en la película. Claro. Y casi que la peli va más de eso que de la desaparición como tal. Claro. El proceso de investigación es nulo durante la película. No, porque es que lo saltan directamente. Claro. Porque si hubiese un proceso de investigación no habría un salto temporal de 3 años. Aquí se da por hecho de que el proceso de investigación está cerrado, es una chica que no ha aparecido en 3 años y la pareja suya está aún obsesionada con poder encontrar la razón por la que desapareció porque no hay pistas. Que hay ciertos paralelismos entre los dos personajes también, ¿eh? Hay cierto rasgo de sociopatía del novio de Rex, de la obsesión, que, bueno, que ya veremos más adelante, que llega a niveles de romper relaciones que tiene nuevas Sí. y realmente está... Hay una frase en un momento muy concreto que creo que revela que ese personaje tampoco no está muy fino. Pero viendo la primera aparición de Raymond, yo lo que le interesa mucho de la película es que
el director decide darnos toda la información. Los espectadores sabemos mucho más que los personajes. Y al final el juego es ese. Saber en qué momento el personaje va a saber lo que sabemos nosotros. No es una película de misterio. O sea, el misterio está resuelto. Nosotros lo sabemos desde el principio, que este tipo ha hecho algo a esta chica. El tema es... ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Claro. ¿Por qué lo ha hecho, no? Sobre todo, es una película que busca un poco el porqué, cuando no hay una razón evidente en ningún momento de hacer estas cosas, ¿no? Pero un poquito el porqué de que la cabeza de este hombre haya llegado a ese punto. Y es lo que se pone a investigar. Y lo terrible es que cuando vemos el porqué es baladí 100%. Es aleatorio. Es un capricho del destino. Que ya también ya hablaremos, ¿eh? Porque hay un poco de trampa. Y ahora que la he visto por tercera vez he dicho, aquí hay una trampa. Hijo de puta, me la has jugado. Pero ya llegaremos a eso. Básicamente, después llega la gasolinera. Para mí la película tiene un tono muy de Hitchcock, sobre todo en ese momento. Hay algo de estrés, de suspense, porque estás viendo que está sucediendo algo que no estás viendo. O sea, solo ves el tipo esperar. Y me genera como mucha ansiedad eso, tío. Es el truquito, ¿no? Para no verlo al final. Pero... Se ve un poco al fondo nada más lo que puede ocurrir cuando salen fuera. Pero sí, es un poco el truco del fuera de campo. El truquito del fuera de campo que bien utilizado porque, a ver, hay que decir, si la película estuviese todo el rato jugando con esas cosas, ¿no? O sea, es un poco el problema de los thrillers contemporáneos. Muchas veces es seguir unos tropos que prácticamente destruyan lo que es el misterio, porque es como simplemente estás escondiéndome lo que ocurre. Entonces, si me escondes lo que ocurre, no me gusta. Por lo menos a mí no me gusta que lo único que hagas es esconderlo porque no hay un sentido del thriller, no hay un sentido de la tensión. Pero si tú construyes esto en un fuera de campo para que después ese fuera de campo se convierta en la propia escena y el fuera de campo sea lo otro, tiene un sentido narrativo. Por lo menos yo sí que le veo un aspecto muy importante a poder entender que ese fuera de campo es necesario para poder investigar alrededor de todo, porque el núcleo en este momento es Rex y por eso está la cámara con él, y el núcleo en otro momento no es nunca Saskia, sino es Raymond. Entonces, nunca está la cámara siguiendo a Saskia. Saskia tiene una cámara delante y otra detrás y está cruzando constantemente entre la cámara de delante y detrás. Y eso es un juego que a mí personalmente de Sluices me vuelve loco. Me vuelve loco cómo se puede plantear la escena a priori y a posteriori. Es súper interesante porque ya no solo el planteamiento ese, sino lo que supone el alrededor de todas las personas. El alrededor de Rex es uno, ¿no? Saluda a unos que se van de viaje, juega con el frisbee, no sé qué, con un perro, con tal. Y el alrededor de Raymond es diferente. Choca con una chica de rosa que le dice para que vaya a un lugar, con otro, habla con una persona, con otra. El de Saskia es otro, pero el de Saskia es constantemente chocando, ¿no? Entre una cámara y otra. Y está muy chulo, porque si ves eso en lo completo, al final no te está trampeando nada, te lo está enseñando todo. No, claro, en ese momento... Eso es lo chulo, que te pueda estar enseñando todo y aún digas, tía, es tremendo para las tres personas, es tremendo lo que está ocurriendo aquí. O sea, es como el engranaje está encajando y ninguno sabe lo que va a ocurrir y todos saben lo que va a ocurrir. Claro. Aparte, te va soltando pequeñas pistas visuales de cosas, las latas en el suelo, hay cierta tensión en algunos elementos, de hecho, la forma de tratar el suspense en este momento con las pelotas de golf, todos estos detalles, que a lo mejor no son radicales para la historia, no son importantes, las latas no son importantes, las pelotas no son importantes, pero el tío te lo pone en un plano corto, eso, ni el frisbee. Pero es importante la entrada por el frisbee porque es la primera vez que cruzan. Claro. Es importante que se le caigan las pelotas por el estrés y la ansiedad que está sintiendo. Es importante ver las latas porque luego las necesitaremos para entender también por qué esas latas están ahí y por qué están destruidas de esa manera. Me parece... Es importante lo de la escayola, además del truco, porque cuando lo primero falla, él se deshace de todo y cuando se deshace de todo es cuando por fin puede conseguir lo que sin querer ha conseguido. De hecho, es como absolutamente todo es importante. De hecho, la caja que tiene en el principio de la peli que vemos detrás en los asientos atrás de su coche es la que le da la posibilidad de hacer lo que acaba haciendo.
Ni Claro. el yeso, ni todas las estrategias, porque más adelante veremos que el tío es un estratega. El tío lo ha preparado todo al dedillo. Sí, sí, es una persona que está trabajando constantemente para que esa situación ocurra porque la quiere llevar a cabo constantemente. Y aún así lo aleatorio le trae a Saskia y lo aleatorio hace que consiga a Saskia. Ujú. Es bastante perturbador. Muy y, perturbador. y es bastante indignante como espectador, porque llegas a un momento de la película en la que ves que todo es por azar, que da más miedo. Da más miedo. No es un tío que tiene un objetivo claro, ¿sabes? Voy a matar Bueno, a tiene un este. objetivo claro que es femenino. Sí, pero no una persona. No hay. Y aparte el motivo, cuando lo dice, tampoco es que sea un motivo muy claro, muy explícito. Porque no Eh, hay. entonces, claro, cuando no hay una explicación a eso, yo creo que es cuando se genera el terror más extremo. Cuando es un tipo que, para que me entiendas, mata prostitutas, es una cosa muy, muy clara. Y dices, vale, pues este tío tenía esta misión, evidentemente está mal, es un completo psicópata, pero cuando es porque sí, ¡buah! Yo creo que Mm. es aún más jodido, ¿eh? Además es una persona orgullosa que comenta, cuando has dicho esto de las prostitutas, que no va a matar a prostitutas porque eso es lo que hace todo el mundo. Y eso no lo quiere. O sea, es una persona que no está haciendo las cosas, o sea, está haciendo las cosas con un cálculo, con una idea, y eso es realmente lo perturbador, lo muy psicopático, ¿no? Cualquier asesino creo que puede llegar a tener un punto de psicopatía, a no ser que sea pues, involuntario, todas estas cosas, ¿no? Pero, pero aquí el no ir a ciertos objetivos porque además de ser fáciles y vulnerables, no le suponen un reto, ¿no? La cosa es que a él le supongan un reto. Él dice, a mí me tiene que suponer un reto meter a una mujer en el coche. Y tengo que hacer las tácticas que sean para poder meter a una mujer en el coche. Y durante la película se ve como a una mujer le dice que cómo se puede ir a cierto sitio de Francia, en París o lo que sea, y ella le dice el camino y le dice, sube conmigo en el coche y me llevas hacia allí. A otra le dice que no sé qué y que suba al coche que a ver si le puede ayudar. Mil cosas que hagan sentirle a él una persona útil y no en el azar. Exacto. Es una especie de juego para él esto en realidad. Es un juego, es un juego. Vamos, es que se ve como es un juego también para la segunda parte de la Hmm. película con lo que hace con Rex. Sí, sí. De hecho, todo lo que comentas viene en el segundo día, digamos, de la película. Cuando acaba el primer día, pues Rex se queda solo esperando a ver si llega Saskia en algún momento. Y vemos eso, lo importante de todo lo premeditado a lo largo de la preparación del crimen. Que está el ejemplo de los autostopistas, Ujú. en el que una chica pide que le recoja y él tira recto al ver que tenía un chico escondido. Hay algo ahí de que está obsesionado por llevarse a una mujer. Eso Sí. está clarísimo. Y, y bueno, vemos pues eso, cómo calcula el plan, ¿no? Con cuánto tiempo tarda en hacer efecto el cloroformo. Eso me parece muy heavy, ¿eh? Porque yo cuando vi la peli en su momento, pensaba que la casucha esa especie de casa paralela que tiene, Sí, una eh, casa de campo. sí, Tiene. que cuando mete el colchón, yo pensaba, bueno, la va a meter allí, le va a hacer lo que quiera y la va a torturar, la va a violar, lo que sea. Claro, es para él. Sí, sí. El nivel de preparación es que tiene que ir a escondidas a un sitio para probar cuánto tarda en hacer efecto el cloroformo. Entonces, claro, ya a nivel jurídico eso está claro. Si hay premeditación, bueno, eso. Si lo hace Premeditación, sí. exacto. Si lo hace con esa intención, no es un accidente. Y nosotros lo vemos a lo largo de la peli. Es muy importante ver cómo nosotros lo vemos como dioses, ese punto de vista desde arriba, como él hace el trayecto de una puerta a la otra, da toda la vuelta, hace el teatrillo. Es que haga el teatrillo, tío. Y que es importante que haga el teatrillo y que haga así, como que lo coge y le pone el cloroformo, Sí, sí. porque en la siguiente escena, cuando va a buscar a su hijo, Me parece terrible cuando va a buscar a su hija. Dios. eso, tío, es una puta locura. Es una Hace puta exactamente locura. lo mismo para ver cómo puede funcionar con un objetivo femenino. Un objetivo de ciertas dimensiones. Su hija es bastante más pequeña de lo que acostumbra a poder ser una mujer, ¿no? Pues o sea que su hija tendrá 1,40. Igual, pues la mujer más estándar que será 1,60, lo que sea, ¿no?
Pero hace lo mismo. Ese momento, Hace lo tío. mismo. O sea, le abre la puerta, da la vuelta al coche y cierra el seguro desde el otro lado y le coge del cuello así y le coge de la nariz. Es como, wow, no, por favor. Me parece Yo creo que es la mejor definición, poner esas dos de escenas psicópata. juntas de la psicopatía, 100%. Sí, O sea, si si totalmente. estás planeando eso, Con una cara además, una cara imperterrita. No mueve la cara para nada. En ningún momento hay sonrisitas así, ¿no? Constantemente está como una sonrisa vaga. porque él sabe lo Pero que está haciendo, nosotros sabemos lo que él está haciendo y está como un poco jugando a eso. Pero es el tipo de persona que piensa cuando tiene que sonreír, ¿sabes? Por eso es muy psicópata. Tal cual, ¿eh? Hostia, buena definición, ¿eh? Ahora me toca sonreír. Claro. Ahora no. Sí, sí. Bastante heavy. El control del pulso, vemos muchos elementos de realmente mucha preparación, mucho control de sí mismo, saber lo que está proyectando él como persona. Y, y me gusta mucho la escena con la entrenadora de voleibol. Esta entrenadora que se encuentra de sus hijos, que lo reconoce y que huele el riesgo, huele el peligro y ahí se acojona. Él necesita tener el control de la situación 100%. Luego vemos por qué a lo largo de la segunda parte le envía cartas y todo eso, porque él tiene que tener una situación de poder. A lo largo de la peli, él es el que controla. Él tiene que saber que no va a ocurrirle nada. Exacto. Y el director se esfuerza a que eso no sea simplemente una cosa de escala de planos, que sea realmente un desarrollo a lo largo de toda la película. Y estas escenas ayudan un montón. Lo que me parece fuerte de esta escena es que el consejo que le da la entrenadora de voleibol es la lápida de Saskia. O sea, le dice, si lo que quieres es eso, porque ella como que deja intuir que lo que está buscando son, pues eso, tener un petit affaire con alguien o amantes o lo que sea. Y lo que le dice es, ve a la gasolinera. Y eso me Sí. parece durísimo, claro, cuando ves luego todo lo que sucede, es bastante heavy. Y nos plantamos en los 40 minutos de peli cuando vemos el punto de vista de Raymond en la gasolinera. O sea que todo esto, que es bastante información, está súper condensada. Porque lo que decíamos, lo importante no es el secuestro, lo importante es los agentes que influyen en... Los agentes que influyen en el secuestro Sí. y quién es el que secuestra y por qué. Que normalmente cuando buscas. Mira, voy a poner de ejemplo Prisoners de Denis Villeneuve, porque todo el mundo ha visto Prisoners, todo el mundo le parece una película increíble. Tal. Está bien, está bien Prisoners. Bien. Está bien. Pero Prisoners juega con esa trampita, ¿no? De que hasta el final tú no sabes quién ha hecho qué de tal. Y casi no hay razones, tampoco, porque se solucionan en 5 minutos. Esto es una película que no busca eso, esto es una película que busca esas razones y esa persona desde el principio, te la presenta desde el principio, y es una película que es atípicamente un thriller porque el espectador va más o menos a la, no voy a decir por delante o tal, pero un poco al mismo tono que constantemente el protagonista porque es el psicópata. Entonces, cuando tú directamente estás yendo muy de la mano con el psicópata, el thriller hay que trabajarlo muy bien para que se perturbe, para que se enturbie mucho y para que se condense un poco ese dolor, esa frialdad de lo que puede haber ocurrido, porque es complejo entrar en la mente o empatizar con la mente de cualquier psicópata o asesino. Eso es Claro, muchas claro. veces la complicación de todas estas cosas. Te ponía de ejemplo antes, por ejemplo, actos que en una película son muy evidentes para poder trabajar todo esto. El acto desde el que nace un poco la psicopatía de esta persona es evidenciada el salto por el balcón que hizo de pequeño, que lo habla como un hito, ¿no? Como algo de lo que no se atreve la gente y que una vez lo haces, hay muchas cosas en la vida que se te hacen mucho más sencillas y mucho más fáciles de hacer. Es algo que utiliza también para su yo mayor, que cuando sus hijas le enseñan fotos de su vida, ven cuando saltó por la ventana, que es curioso porque él sabe que saltó por la ventana, pero normalmente dicen que se cayó de la ventana. Y aparece con una escayola y dice, la escayola, el pensamiento de él es, la escayola es lo perfecto para que una persona vulnerable pueda llevarse a alguien al coche en un lugar así. Porque si lleva un remolque, tal, pues todas estas cosas. Lo decía porque en una película mucho más reciente
que también trabaja al punto de vista del asesino y del psicópata, que es como es La casa de Jack, que es como una comedia negra también. Lo que hace Lars von Trier en una cierta escena es mostrar como los pensamientos intrusivos de cualquier persona. Yo no tengo estos pensamientos intrusivos. Estos intrusivos me refiero a los de La casa de Jack, de que un niño coja una tenaza y le corte una pata a un pato. No, yo no tengo esos. Pero sí que alguna persona... ¿Nunca os habéis mirado en un mirador y habéis dicho, ¿y si me tiro? Es que eso yo creo que Es es el algo... pensamiento intrusivo básico de cualquier persona. Sí. Es que te pasa 0,2 milisegundos por la cabeza. Sí, que me pasaría si me atropellara un camión. Cosas de este estilo, pensamientos de estos que yo creo que hay cierta curiosidad que se cae por su propio peso cuando dices, evidentemente, esto es una locura. Evidentemente, claro. Pero claro, con un tipo que realmente piensa que eso puede ser una cosa interesante a probar y que eso le hace que sea superior a los demás, claro, hay una mezcla ahí de psicopatía y egocentrismo muy grande. Cuando él lo hace y lo prueba, ya de pequeño ya tiene un chip cambiado, hay un clic. Sí. Pero cuando ya lo hace de mayor, cuando se tira al río a por la niña, que es otro punto de inflexión, se muestra como un héroe. Claro. O sea, ya el ego, el tal, la valentía, otro nivel, ¿no? Ya necesita, y se siente que esta persona necesita algo mucho más allá que alimente su ego y su psicopatía y absolutamente todo, que esté alejado de lo que le rodea. Y en esa escena... tirar las rabias también. Claro. Y en esa escena del río, qué importante es que la muñeca se ahogue y que él no vaya a buscar a la muñeca. Porque realmente sería muy sencillo volver a tirarte al agua y coger a la muñeca. Porque es una muñeca, que al final tampoco hay que trabajar mucho ahí, no es un humano. Pero hay cierta crueldad en esa imagen. De decir, esto en lo he verla, hecho. ¿no? Claro, y que esto lo he hecho para mí. Esto lo he hecho para mí, para que me vean. Para que vean que soy un máquina. Pero realmente, si hubiera sido un perro, hubiera sido una niña, hubiera sido un container, me daba igual. O sea, son elementos que a él le interesan para formar una imagen. Y luego vemos que esa imagen es la que vemos que hace que Saskia entre en el coche. Esa imagen. Que eso es la foto de la familia, ver a una persona también que es muy importante. Él, los únicos objetivos que tiene son mujeres, y no es casualidad que toda su familia sean mujer y 2 hijas, ¿no? La frustración que tiene que lanzar, pues, y bueno, y que además de la misoginia que lleva implícita todo esto, la misoginia que lleva implícita, también es, pues, un objetivo más fácil una mujer por envergadura, por fuerza, por tal, y que él lo único que... Es como la forma que tiene de soltar absolutamente todo. Por eso el objetivo es curioso, que parece que es un objetivo final, en cierta forma, lo de Rex. Sí. Una forma también de cerrar algo de alguien que no para de buscar. Exacto. Que es algo que le perturba mucho. De hecho, en el final de la peli hay una mirada tiene como una mirada muy perturbadora de autoanálisis. Parece que le está diciendo, hostia, he llegado hasta esto, ahora... Como que, o qué es lo siguiente, o ya me he pasado el juego. Sí. Y tiene un poco eso al final de la película. Es que es como el juego definitivo. Es como si una casualidad le llevase a hacer con una persona lo que quisiera a merced. Es como si toda su vida lo hubiese llevado a ese momento, ¿no? Al momento en el que puede coger a alguien y decirle una cosa tan atroz y moverla a su merced. Sí. Y tener tan fuertemente pillado el control de la situación porque sabe que no le va a pasar nada. Y eso lo vemos en la segunda parte, sobre todo cuando se entrega a Rex. Cuando le dicen, puedes hacer lo que quieras, o sea, no vas a conseguir nada. Solo tienes 2 opciones. Pirarte y olvidarte de todo esto, o venir conmigo y sufrir las consecuencias que ha sufrido ella. Sí. La única forma de que yo te diga lo que ha pasado con ella es que tú pases lo mismo. Es una cosa... O sea, realmente está roto este tipo. O sea, está completamente ido de la cabeza. Es un psicópata con todas las de la ley. Bueno, es una cosa muy heavy, ¿eh? A mí es una decisión que me sorprende un montón. Y que va a puntos... o sea, como un poco inimaginables en ese sentido. Es decir, es tan macabro, ¿no? Y tan retorcido. Y es como... Él se está sintiendo tan orgulloso de lo que está haciendo. Tal cual. Que aún me perturba más. Sí. Y aparte de eso, que luego el motivo sea banal, es que es eso, es como soltar un jaguar en un establo lleno de ovejas. O sea,
sabes que el peligro está ahí y que le puede tocar a cualquiera. Entonces es bastante chungo. Todo esto, estamos hablando, llega después, cuando hace el flashback de 3 años, pero en el flashback, más adelante, el director también se esfuerza bastante en que veamos a Rex y Sí, que en sepamos explicar cómo su se siente. trauma. Sí, sí. Antes comentábamos que para mí es como el mejor flashback de la historia, la escena en la que con la novia, la nueva novia, paran en uno de los puntos donde había uno de los carteles, lo ve y como que rememora un poco eso y la novia le dice, qué buen pegamento. Porque con eso tienes clarísimo que ha pasado mucho tiempo. Porque en la peli no hay ni cartelas ni historias. No, no, no. Se intuye que han pasado 3 años porque en el póster pone eso. Y está viendo la tele también Raymond, ¿no? Hmm. Y creo que en la propia tele se, Periodista se lo habla un dice, sí. poco. Y en los periódicos, ¿no? Él también cuando pega una cartela de nuevo, Raymond le dice a un compañero de trabajo que qué pesado este tío que lleva 3 años pues, pegando carteles, Exacto. ¿no? Y le dice, es que siempre discutes conmigo de esto. Y le dice el otro, siempre discutimos por todo. Y Raymond le dice, además te dije yo, si yo fuese la persona que raptase mujeres, estarías enfadado conmigo. Hmm. Eso se lo dice el propio Raymond. Y Exacto. dices, tío, por favor. Y luego vemos que Rex le dice directamente e indirectamente desde la tele, no estoy enfadado contigo. Le dice, no te odio. O sea que ahí hay como una metalectura de cosas que pasan a la vez y cosas que pasan no a la vez, pero que se comunican entre ellas, que me parece fascinante. Yo creo que a lo mejor mucho del mérito está aquí en el libro, ¿eh? Porque esto es una adaptación literaria. Y a lo mejor es que el libro estaba extremadamente bien hilado y fue fácil hacer la película. Pues es muy posible. Es que al final es una película que nace de esta desaparición, pero es una persona que el protagonista es una persona que se intuye que no es la primera vez que hace desaparecer a alguien y todas estas cosas, ¿no? Pero que en ningún momento nadie ha llegado a, más allá de los varios meses de desaparición, pues a luchar o a pelear, porque un poco los objetivos que suele secuestrar o raptar, pues parece gente que después de un tiempo se para de buscar y ya está, pero al tener aquí a una persona constantemente recordándole que hay todavía una persona que busca, pues igual la única solución que hay es esta, ¿no? La de coger y hacerla desaparecer también para que ya nadie busque. Tal cual. Bueno, vemos a Rex básicamente después de 3 años desquiciado. La escena de la cafetería ya me parece increíble, con ese punto de vista desde el balcón, que aparte es irónico, que le mire desde el mismo balcón y claro. que luego baje a la escena. Es que luego está hablando con su pareja y está blurreado él detrás. Está detrás, es que sentado. es fuerte. Que luego Rex sí que le dice que estabas 2 mesas a mi alrededor. Yo no creo que sea porque lo reconociera o porque supusiera que era él el asesino. Me parece muy característico él físicamente. Sí, pero yo creo que Rex simplemente se acuerda de todas las caras de estos últimos 3 años. Ha llegado a un punto de obsesión que... No, pero es una persona que justamente no me parece que pase desapercibida, ¿eh? Con esa perilla y con ese pelo y la cara. Es alguien bastante peculiar como para que no se te olvide si está haciendo algo un poquito más raro. Por ahí es muy interesante pues el juego con la composición del encuadre para que lo veamos y no lo veamos, el punto de vista de él cuando Rex también dice me observa, lo noto. Parece que somos nosotros también los que estamos observando un poco este circo y cómo se va a desarrollar. Está muy bien dirigida toda la escena de la ciudad en cuanto vuelven los 3 años, que es hasta todo este tramo en el que conocemos un poco a Raymond y aún Raymond no ha querido chocar con Rex. Todo esto está muy, muy, muy bien dirigido. O sea, me parece, porque constantemente son puntos de vista, que es algo que trabajaba también en la escena del rapto. Sí. Son constantemente puntos de vista, el punto de vista de Raymond, el punto de vista de Rex, cuáles son los lugares que transitan, qué calles están, o el balcón, por ejemplo, y que luego el balcón sea lo que es también. O sea, son como tantas cosas que me parece que está muy, muy bien montado, muy bien hilado en ese sentido. Además me parece bastante guapo como hace lo que dices tú después de estos 3 años, toda esta exposición de los espacios, cómo lo muestra, cuando Rex y su nueva pareja llegan a Anduce, correcto, cuando aumenta la psicosis de Rex,
Que ahí me gusta mucho el inserto que mete del flashback de ellos dos moviéndose por ese espacio, como persiguiendo Sí, el coche sí. físicamente. Hay una cosa ahí Muy guay. medio, Muy guay, a mí me gusta mucho eso. medio pesadillesco, que no lo hace mucho a lo largo de la peli. De hecho, solo lo hace en ese momento, pero creo Sí, que bueno, funciona no hay guay. necesidad tampoco, ¿no? Porque al final los lugares que transitan no vuelven a Mm. aparecer, menos ese sitio, ¿no? El que lo recuerda y tal. Pero sí, creo que está guay el inserto porque transmite mucho la psicosis de sigue ahí el tío encerrado, sigue aún viendo a Ujú. Saskia, está obsesionado con eso. De ahí se pasa a la escena de la tele, que hay esa especie de diálogo entre dos personas que no están en el mismo lugar, pero en la que ya Rex le invoca, le dice quiero verte en persona. Eh, y la siguiente escena se ven en persona. De una forma bastante fría, de una forma bastante violenta. Antes de llegar al contacto físico, cuando Rex le pega la paliza, es violento. Es hola, eres el que me estás esperando, ¿sabes? Soy yo. Sí, sí. Lo hace con una frialdad muy calculada, que claro, en este momento de la peli sabemos perfectamente por qué actúa así este hombre, porque lo calcula todo. Pero es duro, ¿eh? Es duro. Cuando pasamos a todo el bloque explicando los motivos de Raymond, eh, sigue otra vez este juego de te lo voy a decir, pero si haces esto, si haces lo otro, si cruzamos este punto, si no nos paran, entonces te lo explico. Hay un Sí, tema está ahí todo el rato de como diciéndole que mientras vaya pasando el tiempo va a ir contándole más cosas. como acercándole la manita, ¿sabes? Como diciendo, tengo yo el poder de la situación y lo voy Sí, a sí. demostrar. Eh, y ahí ya llegamos casi al final de la peli, que es ver lo que ha pasado. Estamos en la hora y media de peli. Bueno, hay un detalle en el trayecto, cuando es de noche, poco Hmm, antes de parar en la gasolinera, que le para un policía en moto hmm, porque no lleva el cinturón. es verdad. Y él se baja tranquilo y dice, tengo un certificado médico para no llevar cinturón. Hoy en día todavía existen esos certificados médicos, los digo como curiosidad. Hmm. O sea, hay gente que puede conducir sin el cinturón. Ya muy poquita, ¿no? Pero puede. Y le dice él, tengo claustrofobia, por eso no puedo llevar el cinturón. Es fuerte eso, ¿eh? Hijo de puta, no me jodas. Claro que tiene claustrofobia, hijo de puta, porque sabe lo que se siente, porque oye a alguien encerrado. Uf, Es que una especie de verdad. de. Es como una especie de chiste. De Es que es un chiste. chiste. De Es que chiste malo. ves el final de la película y dices, no puede ser, tío. Estás loco perdido. Pero ¿Qué tanto, claustrofobia? tanto ¿Qué? para el espectador como para Rex, porque él cuando lo dice, Rex está al lado. Sí, sí. Entonces, claro, imagínate esa frase como la de retumbar a Rex en el final de la peli. Salvaje, ¿eh? Salvaje. Y nada, vemos lo que pasó. Y vemos que lo que pasó es la casualidad más pura. Y ahí es donde yo sí que digo, ay, hijo puta, aquí nos has manipulado. Porque en esta segunda parte, cuando vemos la recreación de lo que pasó, vemos que es realmente arbitrario. Se la encuentra, ella se acerca a él en las latas, en el café. Sí, Pero, a pedirle dinero, que no tenía dinero en hmm, efectivo para meter. pero en el principio de la peli sí que vemos el punto de vista de él mirándolos en la gasolinera, leyendo el periódico, cuando están en el coche. Y como que él las sigue. Y ahí hay una especie de engaño. No sé si llamarle trampa. No sé si es algo consciente o si puede llegar a haber alguna justificación. Pero parece que al principio de la peli sí que es un objetivo, Saskia, y en el final de la peli es un daño colateral. Porque él, sin querer, se pone el cloroformo y va a lavarse la cara, entonces que se ríe, en plan, qué absurdo, eh, y luego se la encuentra al salir. Entonces, al principio de la peli se muestra de una manera el ataque y al final de otra. No acaba de ser muy exacto. Y me parece que es algo que o es una trampa, o es un poco como Alexandre Aya en Alta Tensión, en la que dices, es imposible que esto esté sucediendo de esta manera porque me lo has enseñado de otra. Ya. O realmente es un error de que nadie vio eso en ningún momento al terminar la película y dijo, esto no te va a cuadrar. Pero sí, en principio se la encuentra al lado
De la cafetería, de lo del Es que café. la cosa en esto que has comentado tú, que sí que cuando llegan les mira, ¿no? Les mira, evidentemente, Hmm, pues como está un poco mirando a cualquiera, ¿no? Que ella va a pro del frisbee, hmm. pero en el momento en el que él mira hacia ella, se le desvía la mirada cuando hay una mujer que viene de la gasolinera, que es la de Rosa. Ah, vale. Entonces no hay un error ahí. Simplemente hay un doble objetivo, un cambio de objetivo, porque él mira a ella, pero luego ve que el otro está esperándole tal, y la de Rosa sí que viene muy apurada porque sabe que va al baño, por cómo Hmm, anda. hmm. Entonces prácticamente cambia de objetivo y no piensa en el otro. O sea, yo no lo consideré en ningún momento un error en ese sentido, porque Puede sí que ser. veía que simplemente en el paneo de mirada vio cómo venía otra chica que también le encajaba. Hmm. A lo mejor a mí el plano que me desconcierta y hace que mal piense es el plano este contiene como que está como la pantalla dividida en la que ellos están arriba en el coche y él está, se ven las gafas y se ve el periódico. Mm. A lo mejor como ese plano es tan concreto, a lo mejor Ya, es eso lo que me ha hecho a mí sí puede ser. confundirme. Pero sí, esencialmente es eso, lo arbitrario, como, como decepcionante. Y el juego que establecen entre Rex y Raymond. El ansia de Rex por saberlo hace que se pongan las manos de lo que le sucedió a Ah, Saskia. absolutamente, además. Hay un otro detalle muy macabro y muy curioso que Raymond aparca el coche en el mismo sitio en el que aparcaron ellos. Hostia, es verdad. En la misma plaza de parking. Es verdad, no había caído en eso, ¿eh? Delante del árbol, de lo de las monedas y Es tal. verdad, es verdad. Pero aparca el mismo sitio. En esa escena nocturna, ultra tenebrosa, Sí. de la tormenta. Hostia, es verdad. Porque ahora tengo el plano general clavado en la cabeza y es cierto, es exactamente el Mm. mismo sitio. Eh, es fuerte como para calmar la incertidumbre de Rex se expone de esa manera, pero claro, es que cuando empezaba el flashback de los 3 años, que está con la pareja en el coche después de que ella comente lo del pegamento, él le dice que tiene dos opciones, o dejar vivir a Saskia y continuar con su vida, o encontrarla muerta y solucionar su incertidumbre. Mm. Y claro, hasta ese punto llega el querer saber qué ha pasado. Ya no es tanto, bueno, saber cómo ha pasado, porque el que lo sabe, el que es más que evidente. Él... Raymond sí que es verdad que en ningún momento le dice la he matado, ni en Ya, ningún momento pero. le dice que está viva. Pero vaya, no sé. Huele este pañuelo de cloroformo que ella también olió. Amigo, No, pues... a él le hace tomar café con somnífero. Ah, bueno, es verdad, le hace lo del café. Más amable. Pero sí. Eh, y de ahí es salvaje porque es tan corto el final, tan Sí, sí. corto y Un, tan 3 minutos. austero de planos y 5 minutos, 3 minutos, por ahí anda. es como un carpetazo, ¿sabes? Me da esta sensación de, después de todo esto, esencialmente lo que pasa es que este tipo está enterrado vivo. Sí, lo entierra vivo, que es lo que habría hecho con lo que hizo con Saskia. Enterrarla viva. Y aparte, con una Y él se brusquedad. pone a reír, ¿eh? O sea, Rex se pone a reír dentro después, entre la angustia y tal, se pone a Claro. reír porque, bueno, por lo menos ya sabe cómo murió. Sí, sí, sí. Pero te tiras días, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? O sea, como muerte tiene que ser horrible. Horrible. Enterrado vivo. Que es muy Y... cruel, ya no te matan y te entierran, es que te entierran vivo. Sí, sí, tal cual. O sea, cuando alguien, si alguien en algún momento encuentra eso, que no lo creo, porque luego hay un plano después de eso en el que él está tranquilamente con las gafas puestas y viendo cómo su mujer está regando unas plantas que están en el mismo sitio en el que ha enterrado a la Salvaje. gente, que es como, estás haciendo crecer plantas encima de las tumbas. Salvaje, ¿eh? Sí. Eh, y aparte el director lo muestra de una forma tan abrupta, tío. Es un Bueno, es muy corte a heavy. negro, ¿eh? Un corte a negro y cuando se enciende un mechero. Como el Salvaje. principio de Buried de Rodrigo Cortés. Sí, sí, tal cual. Y cómo de abismal es la oscuridad ahí, ¿eh? Porque ahí sí que el punto de luz es la llama de un mechero. Mm. Probablemente un mechero que Raymond ha querido dejar ahí. Bastante Sí, sí. probablemente.
Y ahí está también la simbología con los huevos de oro, con todo esto. Al final se encuentran en ese espacio los dos, en esos Sí, huevos de oro. sí, sí. Bastante bestia. El precio de la obsesión por saber qué le pasó a Saskia, pues lo lleva o sea, una muerte muy dolorosa, muy bestia. Y, y eso, ese plano final de Raymond, fascinado por, yo creo también en parte por Rex, por decir, ha llegado hasta este punto el tipo. O Mm. sea, fascinado por la fascinación de otra persona, por la incertidumbre, por el querer saber. Rex se ha entregado a eso. Y, y bastante curioso como ese final, ese paneo del jardín, también aparece un saltamontes, que está hermanado un poco con el del inicio. Y ya cerramos con ese recorte de dos circulitos en la inmensidad también, que me parece como bastante de telefilm, pero en el contexto de la peli le queda muy bien, con el periódico Ujú. Sí. donde se plantea esa segunda desaparición extraña después de... Después pone, además en el periódico pone, después de 3 años desaparece la pareja Exacto. y es como, joder, macho. Que yo creo que hasta cierto punto ahí Raymond tiene como esa cosa de decir, wow, he llegado hasta aquí, pero también de, a lo mejor ahora la he cagado, porque eso sí que mediáticamente se va a mover mucho más. Ya, pero es como, no sé, me parece que intentando ponerme en su piel, para un psicópata tiene que ser increíble poder hacer esto. Ya, no debe ni preocuparse, ¿no? Es como un hito. Mm, Él está tranquilo. puede ser, sí. Es que no tienen la cosa, la ventaja de esto es que no tienen nada que ver, Mm, ¿sabes? Os ha secuestrado y claro. tal, pero no tienen nada que ver. Y que él geográficamente tiene una posición muy buena, porque esto no lo hemos hablado, pero la escena del principio de la peli cuando ve a la familia, cuando está sentados comprobando si los gritos se oyen con el Mm, vecino, sí, sí. que esa escena también es de psicópata auténtico. Para saberlo, es que es perfecta. O sea, tiene el control absoluto de las vidas de estas personas. Mm. 100%. De las Y vidas y de bueno, y las que se nota, muertes. O y sea, se nota que es una persona también aburguesada. sí. Dentro de todo esto es muy fácil que una persona aburguesada, pues desgraciadamente en la sociedad en la que estamos, Hmm, sea el último objetivo de que mirar. hmm. No hay que ir muy atrás de que en España, cuando ocurrió lo que ocurrió con los niños, el último que se miró fue José Bretón, ¿eh? Mm, es verdad. El último. Hmm, Y estaba mano a mano con la investigación. hmm. A mí el caso de Spurlos me recuerda también un poco a la chica de Portbou, que es un caso de una chica que apareció Mm, colgada en Portbou, no se sabe sí. por qué, y era una viajera. Y el Mm. tema de sí, no sé si es los extranjeros, sino de esta gente que va de paso. Sí, es que al Eh, final es muy difícil, ¿no? Porque como no han desaparecido en su país, nadie claro. tiene la referencia, pues es mucho más fácil para el estamento policial local, desgraciadamente, ser bastante más laxo y pasar bastante más rápido de lo que ha ocurrido. Porque Hmm, si no hay una presión exterior. sí. Y la peli cierra así y pa' tu puta casa. Y la sensación, tío, para mí sigue siendo la misma, ¿eh? Sí, Después de sí. verla 3 veces, es desolador acabar la Ang- peli y decir, Angustia. ¿y ahora Sí, qué? sí, 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 totalmente. Bastante loca. No sé, me sorprende un poco que esta peli sea One Hit Wonder, hasta cierto punto, el Es director. lo que parece. Me dan ganas, de echar un ojo a alguna que otra peli, pero Sí, habrá que echarle un vistazo. Que por cierto, no hemos comentado, lo hemos hecho un poco por encima, en el momento de la recreación del crimen. Lo hemos dicho antes, porque entra Saskia en el coche y es importante. Esa imagen de padre de familia, de todo bien. Al final ella le ha hablado a él. Parece que él ha conseguido lo que ha querido sin tener que esforzarse. claro. Y casi que eso es peor como espectador, creo. Casi que eso es más frustrante. Que, que sea una cosa azarosa, que no sea... Es que cae en la trampa sin que él quiera hacerlo, ¿sabes? Y si al final una persona se sale con la suya después de intentarlo, pues está igual de mal, pero por lo menos lo ha intentado. Pero Exacto. aquí que se lleve una persona por humildad y por ser buena, ¿no? Por Sí, honestidad. es como doble víctima, ¿no? Me da la sensación. Claro, o sea, soy bueno y además me pegan. Pues no.
y que lo único que quería era un llavero para su novio. Es que es duro, ¿eh? Eh, la escena de cuando entra dentro del coche, que ves cómo pone el cloroformo dentro de la caja, esa escena, tío, me pone los pelos de punta aún, ¿eh? Y cómo está grabada desde el plano cercano y que Buah. está hasta que se desmaya aguantando el plano, es terrible. Y el momento que se desmaya, que él recoloca 4 cosas y tal, hasta está como debajo del plano, se la ve como se cae, ¿sabes? Es como una... Sí, Es entre súper las dos crudo. sillas. Sí, sí. Y la mirada que pone Saskia en ese momento, yo creo que es el gran momento que tiene ella en la película. Todo el previo de una persona súper vitalista, como una especie de ángel caído del cielo, ¿sabes? Es que ve cómo se le va la vida, ¿sabes? Es Es como fuerte, ¿eh? sabe que se va a la mierda todo Sí, por lo que le están haciendo. Es una mirada de que se te terror queda clavada. absoluto, sí, sí. Sí, sí. Y aparte, ves como, o sea, me parece que está muy bien interpretado porque ves como ella sabe lo que está pasando. Ujú. Le pone esto en la cara y ella se le Ella ve la sabe cara, que... pero no pega el grito hasta que no pasan 2 segundos. Porque sabe que cuando grite, que es la única herramienta que tiene, porque el tipo mide 200 metros más que ella y pesa el doble, o sea, cuando el terror, cuando verbalice el terror es cuando está jodida. Hmm. Porque va a respirar eso. Y así pasa. Y joder, yo creo que de todo lo que he visto de cine de terror o de angustia, yo creo que es de lo peor que he visto, ¿eh? Sí, Porque a mí me sorprendió mucho la primera vez y siempre me sorprende. es muy crudo. Yo creo que sea tan crudo y tan directo es lo que lo hace que sea tan agobiante. No sé, yo empatizo mucho en ese momento. Me parece muy, muy bestia. Y imagino que ponerte en la piel de ese personaje que le está pasando eso Hmm. y que a nosotros nos pase, porque al final hay una perspectiva de género en la película, que a Sí, sí, nosotros nos evidentemente. sintamos eso. Imagínate lo que tiene que ser para una mujer ver esta película. Tiene que ser horrible, traumático, Es que claro. heavy. Y ya está, o sea, hemos llegado al final de la peli, ese final de Raymond, esa desolación del espectador. eh, el director es bastante... es bastante... No sé cómo decirlo, pero como... No deja margen a la esperanza. No, porque se sale con la suya absolutamente, quien no Exacto. debería de hacerlo. Y es una peli que en ese sentido sería bastante agresiva, bastante anticlimática con el espectador. Es cruel. Es cruel, sí, sí. Y aún así estamos hablando de ella. O sea, Ujú. es una película cruel por lo que sucede, pero creo que en ningún Es un momento... poco, tiene vibes de la Humanité también que hablamos aquí, de la Humanité Exacto. de Dumont. Pero Un poco eso. porque no hay una pornografía de esto. O sea, lo que está haciendo prácticamente es expositivo. Hay mucha mano de dirección y, y lo hace de una forma, yo creo, elaborada. O sea, no es algo gratuito. Pero el hecho de que no se prostituya el drama, de que no Mm. nos recreemos en esto, de que no se recree el director sobre todo en esto, yo creo que hace que el espectador, a que te vayas con un mal sabor de boca, puedas valorar que cómo está construido esto es bastante Sí. magistral. Está muy Mm. bien hecho en Sí, sí, muchos sí. aspectos. Y listo. Saskia muerta, Rex muerto, ganan los malos, la película acaba y nosotros os la hemos traído aquí para que para que todos al acabar la peli tengamos este mal sabor de boca. Peli recomendadísima. No sé si los que la estáis viendo ya la habíais visto. También molaría saber la opinión de la gente que la ha visto eh, varias veces. Nos podéis escribir en Twitter, nos podéis escribir en YouTube, en la caja de comentarios, porque creo que como cuanto más la revisitas, creo que gana en valor la peli, de cómo está construida. Y también como está este juego, lo que decías tú, a mí me ha pasado de que en el momento en el que sé que va a pasar esto, va a pasar la abducción, el secuestro, yo estaba mirando, estaba como haciendo así,
para intentar Te mirar por fijas encima en de los todo. coches. Sí, sí. Para ver cómo está construido el puzzle. Y creo que está muy bien construido, que mola bastante y es una experiencia muy guay como espectador. Este efecto de a ver cómo Mm. las películas de Agatha Christie, de... Además, todo también es a plena luz del día, con un día muy bueno, Mm, con mucho sol, con mucha gente. sí, Está muy bien planteado todo. la única escena tenebrosa es cuando todo se pone truculento, Sí. que es la escena que hemos dicho en el parking. Ujú. Y listo, pues hasta aquí Spurlos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Disculpad por los cortes, pero ruidos y movidas. A ver si acaban ya mis vecinos de pegar martillazos. Y nada, John, nos vemos en el siguiente. A ver qué nos Igualmente. depara, a ver el público que quiere de que hablemos. Ya veremos, a ver qué elegimos. Ya A ver veremos, qué ya elegimos. veremos. Soltaremos 4 pelis, recordad, en Twitter para que podáis votar a partir de hoy que se está emitiendo esto o los días posteriores. Si lo escucháis en Spotify, iVoox o Google Podcast, que creo que ya no existe. Pero bueno, si lo escucháis en cualquier plataforma de streaming, ya podéis entrar en Twitter, votar vuestra película favorita y nos vemos, como hemos dicho, el día número 18 de mayo con el siguiente programa. Y listo, que vaya muy bien. Un saludito. Chaito. Saludito. Adiós. Chao.